En este primer tema, lo que vamos a hacer es escribir una ecuación dependiendo de una situación real que nos permita conocer más datos sin tener que estar haciendo un cálculo exhaustivo o minucioso de la información. Si nosotros planteamos una ecuación, esta ecuación va a tener una variable. El mismo nombre te lo dice. Si es una variable, quiere decir que su valor puede ir variando, va a ir cambiando. ¿Ok? Entonces aquí el tema es escribir ecuaciones y trazar sus gráficos para modelar una situación del mundo real. El primer problema nos dice, los dueños de un área recreacional llenan un estanque pequeño con agua. Agregan el agua a razón de 35 litros por minuto. Esta es una información importante, pero también hay que considerar que hay 600 litros en el estanque al empezar. Quiere decir que la alberca o el estanque de inicio, ¿sí?, ya tiene 600 litros. Y se le va a ir vaciando agua a raíz de 35 litros por minuto. Quiere decir que si no han transcurrido ningún minuto, está en 600. Y si transcurre un minuto, pues ya son 635. Si transcurre 2 minutos, serían 670. Lo que vamos a hacer es plantear una ecuación. Aquí nos están indicando qué variables utilizar. W va a representar la cantidad de agua que hay en el estanque en litros, ¿sí? Y T es el número de minutos que se ha estado agregando agua al estanque. Entonces, para poder calcular la cantidad de agua que hay en el estanque, yo voy a colocar esos 600 litros que tiene inicialmente. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a esta cantidad yo le voy a ir sumando el agua que va cayendo al estanque por minuto. Eso es 35 y lo voy a multiplicar por T, que es el número de minutos que está abierta la llave. ¿Ok? Esta ecuación a mí me va a servir para calcular cuánta agua tiene después de 8 minutos, después de 60 minutos, etcétera. ¿Ok? Esta es una ecuación y está modelada para que aplique en cantidad de tiempo. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, si ha transcurrido 0 minutos, entonces aquí serían 600 más 35 por 0, que estamos hablando que en un inicio el estanque va a tener 600 litros, ¿ok? Puse un puntito aquí en mi plano cartesiano en el 600. Por ejemplo, nos dice, escribir una ecuación que relacione W con T, ya la hicimos, para trazar el gráfico de la ecuación utilizando los siguientes ejes. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, si queremos saber después de, vamos a poner 5 minutos, sería W, cuando X vale 5, sería 600 y vamos a multiplicar 35 por 5, ¿ok? Entonces, 35 por 5 son 175. Entonces sería que W, cuando han pasado 5 minutos, serían 600 más 175. Esto sería igual a 775 minutos. Entonces, en 5 estaríamos hablando que estaría aquí, más o menos, nuestro punto. ¿Ok? En Alex ustedes pueden hacerlo, exacto. O sea, pueden marcar la coordenada exacta. Entonces, esta sería una gráfica que representa los litros de agua que tiene el estanque dependiendo de los minutos que esté la llave abierta. Bueno, aquí nosotros vamos a combinar funciones. Vamos a leer el siguiente problema y nos dice que en una compañía de alquiler de automóviles cobran una cuota inicial más una cuota por cada milla que se maneje. La cuota inicial, S, está representando la cuota inicial,
está en dólares, está dada por la función S, que es igual a 0.40m más 15.75. Esto lo que me está indicando, la m representa el número de millas que manejó. Entonces, si yo quiero saber cuánto pagaría dependiendo las millas, aquí tendría que sustituir el número de millas manejadas y la cantidad fija que yo tengo que pagar, es decir, si no recorrí ninguna milla, de todas maneras pago $15.75. Y esa cantidad va a ir aumentando dependiendo del número de millas, que se multiplica por 0.40. ¿Ok? Luego dice, la compañía también ofrece una opción para asegurar el automóvil contra daños. El cobro por este seguro, ese se representa con la letra I, en dólares, está dada por la función 0.25m más 4.90. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya dos funciones. La función S, que representa el pago que se va a hacer por alquilar el coche, y la función I, que representaría el seguro. ¿Ok? Y ahora vamos a tener una tercera función. Dice, CAC, el cobro total en dólares por alquilar el auto con seguro, es decir, lo de la ecuación S más la función I. Entonces aquí vamos a escribir una ecuación que relacione C con M. Si yo quiero contratar la renta del auto con seguro, lo que tengo que hacer es sumar las dos funciones. ¿Ok? Entonces aquí C, que es el pago total, va a ser igual a 0.40m más 15.75 más 0.25m más 4.90. Esto lo que está haciendo realmente es que C es la suma de la función S más la función I. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a simplificar, porque nos dice que vamos a simplificar la respuesta tanto como sea posible. Entonces aquí sería C va a ser igual a 0.40 más 0.25 son 0.65. M, yo puedo agrupar esta con esta. Y voy a agrupar 15.75 más 4.90. Ay, espera. 15.75 más 4.90. Y esto nos da igual. Está bien loco esto. Espera. $20.65. Esta nueva función que generamos al sumar la función S con la función I representa el cobro total por alquilar el coche con seguro. Entonces aquí lo que me está pidiendo es esta ecuación. Lo que tienen que tener también mucho cuidado es qué variables utilizar. Aquí están siendo muy específicos en las variables que les están solicitando para representar solo la renta del auto, solo el seguro y el cobro total. Les mencioné que cuando vamos a evaluar una función, significa que la variable va a adquirir ya un valor. Entonces, en este caso, por ejemplo, me están solicitando evaluar una función. Puede ser una función lineal, una cuadrática, una cúbica, etcétera. Cualquier tipo de función la podemos evaluar. Las funciones tienen nombre. Entonces, la primera función dice f de x es igual a 3x cúbica más 5. La segunda función dice g de x es igual a menos 5x más 4. ¿Ok? Aquí ustedes observen que me están dando el valor que yo debo de sustituir en la función f, porque me están diciendo f de menos 3. Eso quiere decir que x va a adoptar el valor de menos 3 y lo voy a sustituir en la función. Entonces me quedaría 3. Donde está la x, voy a sustituir el valor que me están dando. Y en este caso se va a elevar al cubo y vamos a sumar 5. Entonces vamos a continuar. F de menos 3
va a ser, aquí por jerarquía, primero voy a elevar el menos 3 al cubo, que sería menos 27, ¿ok? Sería 3 por 3, 9, por 3, 27, pero como es negativa y la potencia es impar, me va a quedar 3 por menos 27 y a esto el 5, ¿ok? Entonces aquí vamos a realizar la operación y nos va a quedar 3 por menos 27 nos va a dar menos 81. Y si yo le voy a sumar 5, entonces nos va a quedar negativo menos 76. Entonces ya evalué la función en el valor solicitado, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer con el siguiente. Aquí nos están indicando que vamos a evaluar g de 4, es decir, cuando la x vale 4. Entonces ya la variable adopta un valor y vamos a evaluar la función con ese valor que nos están dando. Lo que hacemos es sustituir. Entonces este 4 va a ir donde está la x. Entonces nos quedaría menos 20 más 4. Quiere decir que g de 4 es igual a menos 16. Y esta sería entonces nuestras dos respuestas, que estamos evaluando las funciones con los valores indicados. Que ahora tenemos una función racional. ¿Qué es una función racional? Las funciones racionales tienen su variable en el denominador. Bueno, también puede estar en el numerador, pero siempre va a haber variable en el denominador. Si yo quiero evaluar esta función, quiere decir que yo voy a darle un valor a x cuando vale 4, ¿sí? Aquí me lo están indicando. Entonces vamos a sustituir y nos va a quedar g de 4 es igual a, y voy a sustituir en donde están las x, voy a colocar el 4, que sería 4 al cuadrado más 7 por 4 menos 18. Ese es el numerador. Y en el denominador también me va a quedar 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 7. ¿Sí? Vamos resolviendo y nos queda, arriba es 4 al cuadrado son 16 más 28 menos 18 y en el denominador nos queda 16 menos 32 más 7. Entonces vamos a ir resolviendo. Serían 16 más 28 menos 18, nos queda 26. Y en el denominador es 16 menos 32 más 7, nos queda menos 9. ¿Sí? Entonces g de 4 nos va a quedar, lo correcto es que el número negativo lo coloquemos en el numerador o en medio. Entonces lo puedo poner aquí, sería 26 menos 26 novenos. Si ustedes se fijan, ya no puedo simplificar la fracción, la dejo así. En caso de que se pueda simplificar, la vamos a simplificar. Si ustedes se fijan en las instrucciones, nos dice simplificar la respuesta tanto como sea posible. Aquí ya hice, no se puede simplificar, pero también hay otra anotación que dice que podemos colocar una respuesta que no está definida. Si ustedes recuerdan, una fracción no va a estar definida cuando el denominador se convierte en 0. Entonces, si tienen el caso de que tengan una fracción, por ejemplo, esta, pero al resolver o al sustituir en el denominador se hace 0, entonces esto se dice que no está definido. Recuerden que no existe la división entre 0. ¿Ok? Entonces esta sería esta situación, que no es la de ahorita. Nuestra respuesta ahorita es menos 26 novenos. Ok, vamos a evaluar una función que tiene raíces cuadradas. Aquí, o también raíces cúbicas. En este caso, el ejemplo nos pide que vamos a sustituir un menos 31 en donde está x.
Entonces, si yo quiero realizar f de menos 31, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde está la x, nos va a quedar el valor de menos 31 más 4, ¿ok? Entonces, si yo lo resuelvo, me va a quedar la raíz cúbica de menos 27. Y la raíz cúbica de menos 27, pues sí existe. Acuérdense que las que no existen cuando son negativas son las raíces pares. Entonces, aquí cuando es cúbica, sí existe, porque yo puedo multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3 y me va a dar menos 27. Eso quiere decir que f de menos 31 es igual a menos 3. ¿Ok? Y para hacer el siguiente ejercicio que nos piden es evaluar la función cuando x vale 121. Entonces sustituimos y nos va a quedar 121 más 4 en la raíz cúbica y nos va a dar como resultado la raíz cúbica de 125. Entonces quiere decir que f de 121, la raíz cúbica de 125 es 5. Multiplicamos 5 por 5, 25. Por 5, 125. Entonces ya terminamos de evaluar la función con los dos valores que me solicitaron. En este caso tenemos expresiones que son variables en el valor de entrada. Es decir, aquí me están pidiendo el valor de x cuando vale 5 sobre x. Es decir, este 5 sobre x lo voy a sustituir en donde están mis variables. Obviamente en la función f. Recuerden que nos tenemos que fijar cuál es la función a la cual están dando un valor a su variable. Entonces, si yo aquí quiero sustituir, me va a quedar f cuando x vale 5 sobre x, me va a quedar 6 y donde está la x voy a sustituir. Me va a quedar 5 sobre x más 7. Eso es en el numerador. En el denominador me va a quedar 5 que multiplica a 5 sobre x más 3. Hasta acá lo único que hice fue sustituir, ¿ok? Voy a empezar a resolver. Si yo aquí resuelvo, me quedaría 6 por 5, 30 sobre x. Recuerden que este 6 solamente multiplica el numerador, ¿sí? Es como si hubiera un 1 abajo. Entonces, 6 por 5, 30 y 1 por x, x, más 7. Y en el denominador multiplicamos y nos queda 25 sobre x más 3, ¿ok? Recuerden que cuando nosotros queremos trabajar sin denominadores, lo que tenemos que hacer es multiplicar toda la expresión por el denominador. Entonces yo aquí puedo multiplicar toda esta expresión por x y la expresión del denominador también la voy a multiplicar por x, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que si yo multiplico 30 sobre x por x, me va a quedar 30x sobre x. Y si multiplico 7 por x, me va a quedar más 7x. Y aquí, si nosotros simplificamos, esta x se cancela, ¿ok? Entonces, mi numerador me va a quedar 30 más 7x, ¿ok? Mande. No, porque la x está en el numerador, entonces multiplicamos el 30 que está en el numerador por x, como si tuviéramos aquí un 1. El denominador también lo vamos a multiplicar, entonces nos quedaría 25x sobre x, y luego también esto multiplicando y multiplico 3 por x y me va a quedar más 3x. Aquí también voy a simplificar y se va a eliminar esta x y me va a quedar 25 más 3x. Quiere decir que cuando yo evalúo mi función en 5 sobre x, me va a quedar 30 más 7x sobre 25
más 3x. Y esta sería mi respuesta. En este caso, no me dio un valor numérico como en los casos anteriores. ¿Por qué? Porque aquí el valor que estoy sustituyendo también tiene una variable. Entonces, me faltó, perdón, me equivoqué. Déjenme, puse 35 y es 3x. Ok, 3x, perdón, 25 más 3x, no sé de dónde saqué el 35. Ok, entonces, al hacer la evaluación de la función, nos siguen quedando variables, y eso es normal porque el valor que sustituí también tenía variable. Ok, ahora vamos a evaluar la función g cuando x vale x menos 3, entonces lo vamos a sustituir. Voy a cambiar de color para que se identifique, ¿sí? G de x, la función es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 8x, y el valor que voy a sustituir va a ser x menos 3. Entonces, aquí donde está x cuadrada voy a colocar x menos 3 al cuadrado menos 8 por x menos 3. ¿Sí? Aquí mucho cuidado porque si ustedes observan nos quedó un binomio al cuadrado. Esto es un producto notable. Entonces tenemos que resolverlo como producto notable. No me vayan a poner x cuadrada menos 9. No. Recuerden que eso lo vamos a resolver de la siguiente manera. Tenemos g de x menos 3. Nos va a quedar la raíz. Es el cuadrado del primer término, luego es 2 veces el primer término por el segundo, nos quedaría menos 6x, más el cuadrado del segundo que sería 9. Y después vamos a multiplicar el menos 8 por x y el menos 8 por 3 y nos va a quedar menos 8x más 24. Y ahora lo que vamos a hacer es simplificar, es decir, agrupar nuestros términos semejantes. Sería g de x menos 3, nos va a quedar la raíz cuadrada de, el x cuadrada va a seguir quedando igual. Aquí voy a agrupar 6x con menos 8x, que es menos 14x, y agrupo el 9 más 24, que nos van a quedar más 33. Y esta ya es mi respuesta, ¿sí? Tuvimos dos respuestas, porque nos pidieron dos evaluaciones. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a las operaciones con funciones. Aquí vamos a ver sumas, diferencias, recuerden que son restas, y el producto, que son multiplicaciones de dos funciones. Nos están nombrando aquí la función R y la función S, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, en la primera nos está pidiendo la suma de las funciones y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar la función R con la función S. Entonces, aquí la función R es x menos 1 más la función S, que es 3x más 3. Si nosotros quitamos los paréntesis, como es una suma, pues no nos cambia nada. Nos va a quedar x menos 1 más 3x más 3. Entonces aquí vamos a escribir que la suma de la función R más la función S es igual a, tenemos x más 3x es 4x y menos 1 más 3 sería más 2. Y esta sería entonces la función que resulta de sumar la función R con la función S. ¿Ok? En el segundo ejemplo, ahí sí nos pide la diferencia de la función R con S de x. Entonces aquí la función R, que es x menos 1, se le va a restar la función S, que es 3x más 3.
Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado porque este signo menos me va a cambiar los signos de los términos que están dentro del paréntesis, los que se van a restar, me va a quedar menos 3x menos 3. Entonces, ahora sí, la resta o la diferencia de la función r menos s de x me queda igual a menos 2x, porque estoy agrupando x con menos 3x, y luego menos 1 menos 3 es menos 4. Y esta sería la respuesta de restar las dos funciones. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Y por último, vamos a multiplicar la función r con la función s y la vamos a evaluar con 1. ¿Ok? Entonces, primero vamos a resolver la multiplicación de las dos funciones, que sería x menos 1 por 3x más 3. Empezamos multiplicando. Recuerden que es una propiedad distributiva. Vamos a multiplicar todos por todos. En este caso, multiplicamos x por 3x, nos queda 3x cuadrada. X por 3 nos queda más 3x. Luego vamos a multiplicar ahora el menos 1 por 3x y el menos 1 por 3 y nos va a quedar menos 3x menos 3. Vamos a agrupar, ¿sí? Aquí nos quedaría 3x cuadrada menos 3x nada más, porque este se hace 0, ¿ok? Y por último vamos a evaluar la función cuando x vale 1. Entonces nos va a quedar 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 1. Y nos queda que la función r por s evaluada en 1 me va a quedar 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Y aquí nos va a quedar menos 3. Entonces la respuesta de el producto de la función r con s evaluado en 1 es igual a 0. ¿Ok? Aquí nos faltó una x en la primera multiplicación. Entonces, si nosotros colocamos esta x que faltaba, se elimina y lo que nos queda es 3x cuadrada menos 3. Sustituimos con 1 y de todas maneras el valor de la función es igual a 0. Para el cociente de dos funciones lo que vamos a hacer es primero realizar la operación de las funciones y después la vamos a evaluar en 3. Aquí nos están pidiendo el cociente, recuerden que es una división y lo vamos a escribir en forma de fracción. Entonces, h de g cuando nuestra variable vale 3, nuestra x vale 3. Lo que vamos a hacer primero es sustituir la función h, que es x menos 5 por x más 6, entre la función g, que es 4x menos 5. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sustituir. Aquí ya tenemos la función en forma de cociente y ahora la vamos a evaluar con 3. Entonces nos va a quedar 3 menos 5 por 3 más 6 entre 4 por 3 menos 5. Si nosotros resolvemos 3 menos 5 nos queda menos 2 y 3 más 6 nos queda 9. Y en el denominador nos va a quedar 12 menos 5. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita lo que estamos haciendo es que la función h entre g evaluada en 3 nos va a quedar menos 18 y 12 menos 5 son 7. Nos queda menos 18 séptimos. Esto es lo que nos está pidiendo el inciso A. ¿Ok? Hallar la composición de las funciones y evaluarlas en 3. El inciso B nos está pidiendo lo siguiente: hallar todos los valores que no están en el dominio, ¿sí? Nosotros tenemos que la función h
entre g es igual a x menos 5 por x más 6. Y en el denominador 4x menos 5. El valor que no va a estar en el dominio, cuando nosotros tenemos una variable en el denominador, recuerden que tenemos que ver cuál es el valor que haría indefinida esta función. El valor que lo haría indefinido es cuando 4x menos 5 se convierte en 0, ¿ok? Vamos a despejar x y nos va a quedar que 4x es igual a 5 y que x es igual a 5 cuartos. Quiere decir que x puede tomar cualquier valor excepto 5 cuartos, porque 5 cuartos es el valor que haría que mi denominador fuera 0 y fuera una función indefinida. Entonces aquí, los valores que no están en el dominio, entonces aquí es 5 cuartos. ¿Ok? Ese sería el valor que no puede tomar x. Ok, también volvemos al cociente de dos funciones. Recordamos que el cociente es una división, o también lo podemos representar en forma de fracción. Ok, y lo que nos están pidiendo aquí es que hagamos la división de la función f con la función g. Entonces, aquí nos va a quedar que la función f es 2 por x más 3 y la función g es 9 entre x, ¿ok? Si nosotros hacemos esta división, podemos aplicar la ley de los extremos, multiplicando 2 por x y nos va a quedar 2x, y multiplicamos también 9 por x más 3 y nos va a quedar de esta manera. Esta sería la primera respuesta, ¿ok? O sea, la división o el cociente de las funciones f y g. También esto puede ser que lo representen de la siguiente forma. 9 por x es 9x más 27. Es exactamente lo mismo y las dos formas son correctas. ¿Ok? Ahora, también nos pide indicar el dominio, pero en forma de intervalo o unión de intervalos. En el caso anterior solamente era un valor el que no podía tomar x porque se hacía 0 el denominador. En este caso van a ser más de un valor. ¿Por qué? Porque en la función f yo tengo 2 sobre x más 3. Entonces aquí, si yo tomo mi denominador, x más 3 debe de ser diferente de 0, porque si no, la función f se haría indefinida. Entonces, x debe de ser diferente de menos 3. En la función g tenemos 9 sobre x. X, o mi denominador, no puede ser 0. Entonces, x debe de ser diferente de 0. Y en la división de mis dos funciones, que es f entre g, nos quedó 2x sobre 9x más 27. ¿Sí? Este 9x más 27 debe de ser diferente de 0. Vamos a despejarlo. Nos quedaría 9x debe de ser diferente que menos 27 y x debe de ser diferente a menos 27 novenos. ¿Ok? Entonces, x no puede tomar estos valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer para representar este dominio mediante la forma de intervalo? Es lo siguiente. El dominio de la función, el dominio de la función f entre g es el siguiente. Si ustedes si aquí ustedes dividen el menos 27 entre 9, les va a dar menos 3, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, realmente los valores que no puede tomar es menos 3 y 0. Entonces, mi dominio va a empezar en el menos infinito, en el menos 3
se va a cortar. Por eso pongo un paréntesis, porque el menos 3 no lo puede tocar. Y lo voy a unir con los valores que van del menos 3 al 0. Y los voy a unir con los valores que van del 0 al infinito. Para que esto me lo entiendan un poquito mejor, si yo tengo una recta numérica, yo tengo aquí el menos 3 y tengo el 0, ¿ok? Yo ya sé que este valor no se puede tocar y este valor no se puede tocar. De ahí en fuera puedo tomar cualquier valor de x excepto, ay perdón, menos 3, me faltó la rayita. De ahí en fuera yo puedo tomar todos los valores de x sin el menos 3 y sin el 0. Por eso es que mi dominio va aquí. Recuerdan que hacia la izquierda se va al infinito, hacia la derecha se va al, perdón, hacia la izquierda al menos infinito, a la derecha al infinito. Entonces por eso es que mi dominio empieza en menos infinito, llega al menos 3 y se corta. Ponemos un paréntesis porque el menos 3 no se toca. Vamos a unir con los valores que van desde el menos 3, pero si se fijan ahí nunca se tocó el menos 3, hasta los valores que van hasta el 0. Y los vamos a unir con los que van desde el 0 hasta el infinito. Yo ocupé paréntesis porque quiere decir que el menos 3 no se llega a tocar, es decir, van los valores que van hasta antes del menos 3 y después del menos 3, pero el menos 3 no se toca. Entonces este ya sería el dominio de la función compuesta.